¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy, miércoles 10 de junio del año 2020, agradeciendo como siempre a nuestra casa, el Instituto Mexicano para la Justicia, aquí en su plataforma Zona Abierta. Pues el día de hoy tenemos un programa especial, como siempre, con nuestra querida amiga Gabriela. Es un honor tenerte como siempre aquí, Gaby. Muchas gracias. Buenos días. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado especializado, Jorge Emilio Iruengas Álvarez, fiscal anticorrupción del estado de Oaxaca, que considero que es un tema de bastante importancia. Ya nos explicará Gaby y el propio doctor el tema de lo que es la Fiscalía Anticorrupción, para que se conozca. Creo que es una fiscalía, valga mi comentario, nueva, que la gente no la considera o no la ha asimilado con la importancia y la característica que tiene. Entonces yo creo que es uno de estos programas que vale la pena escuchar para efecto de que tengamos el conocimiento amplio de qué es una Fiscalía Anticorrupción, quién es un fiscal anticorrupción, depende o no del gobierno, etcétera. Todas las preguntas que la gente tiene en ocasiones en la mente y que no sabe o no pueden ser contestadas. Entonces, pues bueno, adelante, Gaby, buenos días. Buenos días, doctor Jorge Emilio Iruengas, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Voy a hacer un resumen lo más rápido que pueda de su amplio currículum. Es un honor tenerlo aquí, doctor. Es doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Victimología, maestro con especialidad en litigación oral de la California Western School of Law. Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Internacional por la Universidad de las Américas Puebla, instructor en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, certificado por el Programa de Intercambio Profesional y Policial. También tiene una certificación del Programa de Intercambio distintos intercambios de profesionalización policial. Ha cubierto pasantías en la Corte y tribunales penales, en entrenamiento y en investigación. Dentro de su actividad profesional, entre otros muchos, dentro de su actividad profesional es fiscal anticorrupción del estado de Oaxaca, nombrado por el Congreso del Estado, y dentro de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León como director de su Procuraduría especializada en combate a la corrupción, consultor independiente, asesor externo, director general de formación profesional de la Procuraduría General de la República, quienes saludamos a nuestros amigos que tenemos en común, porque están muy atentos todos sus fiscales que estaban dentro de su equipo, doctor. Y lo saludamos desde aquí, consultor técnico en USAID, en fin, es un amplio currículum y nos congratula y estamos muy honrados de que nos acompañe este día aquí con nosotros. Doctor, como decía el maestro Francisco Acevedo, efectivamente el tema de anticorrupción y el tema de sistema penal acusatorio pareciera como que corren por cuerda separada, pareciera que no hay esta inmersión en los dos temas. ¿Cómo empezamos esta plática? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, maestra Gaby González, maestro Francisco Acevedo y obviamente tanto a Radiorama como al Instituto Mexicano para la Justicia. Agradecido de poder compartir, y como bien se comentaba en el preámbulo, es un tema que no solo cobra importancia respecto a que es uno de los tópicos que en la política está en boca de todos para poder generar esa empatía con la ciudadanía, sino que en el momento y en el contexto actual, el tema también de la pandemia y la contingencia que tenemos puede representar una crisis también en el tema de corrupción en cuanto al desvío de recursos públicos. Dicho esto, y en atención a tu pregunta, Gaby, efectivamente, tal parece que corre en cuerda separada lo que sería el procedimiento penal y el sistema acusatorio como tal, de lo que propiamente es el Sistema Nacional Anticorrupción, y obviamente lo que se hace en cada una de las entidades federativas del país. La realidad es que efectivamente poco se conoce de él. Me parece también que ha habido poca difusión para lograr socializar estas herramientas de control del ciudadano hacia el ejercicio del poder público, y por tanto es importante hablar al respecto. Todos sabemos que esta reforma del Sistema Nacional Anticorrupción surge en 2015 a partir de una modificación constitucional, y que curiosamente, y me puedo aquí hacer un símil de lo que fue la reforma en materia de seguridad y justicia,
a partir más del clamor ciudadano, del clamor social, de la necesidad de combatir esta grave enfermedad que se llama corrupción, como lo fue en su momento cambiar el sistema de justicia penal a un sistema más expedito, pero sobre todo transparente, y no tanto de una visión o decisión de la autoridad. Al final, este es uno de los tantos controles democráticos que se ciernen sobre los gobiernos y sobre los estados, y que en ese sentido me parece que hay que platicar de ello. Se ha, no sé si desviado, pero concentrado mucho la atención en temas preventivos y administrativos de combate a la corrupción, y se deja de lado para mí lo más importante, que es el aspecto penal y sobre todo el tema de recuperación de activos, que es donde cobran puntual atención y trabajo con sus acciones las procuradurías o fiscalías anticorrupción. Ya no la escuchamos. ¿Se dejó de hablar? No está. Sí, sí. Ah, gracias, doctor. Sí, Gaby, unos segundos. Sí, mira, te decía que al final, si bien parece que corren en cuerdas separadas y sobre todo el sistema anticorrupción se va más del lado preventivo y de la parte de sanciones administrativas, lo cierto es que el tema medular y lo que genera mayor eficacia en este combate es la parte penal, pero sobre todo la recuperación de activos, que también cae en esta cancha. Entonces, para mí hay una gran coyuntura entre lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que es el Sistema Penal Acusatorio, pero lo que se necesita no solo es generar el conocimiento de las acciones que cada uno de sus integrantes realiza, sino que al igual de lo que es el Sistema Penal Acusatorio, requerimos en todos los entes que conforman este sistema anticorrupción tener servidores públicos profesionales. Definitivamente, esa es una parte importante. Doctor, una pregunta, ¿cómo diferenciamos la Fiscalía Anticorrupción de lo que podría ser una Fiscalía de Responsabilidad de Servidores Públicos? ¿Qué caracteriza al fiscal anticorrupción de lo que puede una persona imaginarse que es lo mismo que presentar una denuncia en Contraloría o en servidores públicos? Mira, históricamente o comúnmente los delitos cometidos por servidores públicos se encaminaban o canalizaban a áreas de las distintas procuradurías del país, de la propia General de la República, que normalmente tenía el título de unidades o fiscalías para la atención de delitos cometidos por servidores públicos. Estamos en un camino para poder no solo implementar el sistema anticorrupción, sino consolidarlo. Y al día de hoy, lo único que ha pasado, y me parece que ese es un gran paso, esas fiscalías que en su momento fueron para la atención de delitos cometidos por servidores públicos, pasan a ser las fiscalías anticorrupción en su gran mayoría. Por la simple y sencilla razón que los delitos contenidos en ese título del Código Penal se transforman a ser delitos por hechos de corrupción, llámese peculado, llámese cohecho, llámese uso ilícito de atribuciones, ejercicio indebido, el propio enriquecimiento ilícito. Claro. Sin embargo, lo que se tiene que tener como visión y como objetivo primordial es que estas áreas trasciendan a buscar esa especialización no solo en delitos cometidos por servidores públicos, sino básicamente lograr dos objetivos: el correcto manejo del recurso público y que quienes ejercen ese recurso sean servidores públicos profesionales. Esto es, a través de la investigación y persecución de este tipo de delitos, priorizando sobre todo la parte económica o financiera o la parte de los dineros, de ese desvío. Ahora, digamos que esta es la parte ya penal de lo que implica todo el sistema nacional anticorrupción, y si me lo permites, con independencia de que esta respuesta la comentemos, hacer un esbozo general de lo que es el sistema nacional anticorrupción y cómo se insertan las fiscalías anticorrupción. No sé si les parezca. Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, mira, como lo comentaba, en 2015 se da esta reforma, se modifica la Constitución y se establece un sistema nacional anticorrupción desde distintas vertientes. Se da la aprobación de una ley nacional de sistema anticorrupción y básicamente en su objeto, que se contiene en el artículo 6 de esa ley nacional, se establecen para mí las 4 grandes áreas que convergen como acciones para lograr, a mi parecer, el gran objetivo de este sistema. Ya lo decía anteriormente,
tener servidores públicos profesionales, pero sobre todo el correcto manejo del recurso público. En ese sentido, el objeto del Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ver con toda la serie de políticas, acciones y funciones entre los distintos ejes que convergen en el combate a la corrupción para prevenir, sería el primer punto, para detectar, el segundo punto, para sancionar, y aquí ya se estaría generando una diferenciación, sanciones en el ámbito administrativo y sanciones en el ámbito penal, y finalmente generar un sistema permanente de control y fiscalización de los recursos. Este es, digamos, el objetivo general del Sistema Nacional Anticorrupción, y el cual está conformado en su ámbito federal por un comité coordinador que a su vez se compone de 7 integrantes, más los sistemas locales de combate a la corrupción, es decir, las 32 entidades generan sus sistemas comunes de combate a la corrupción, conformados a su vez por 7 integrantes en el ámbito local del fuero común, digámoslo así en términos coloquiales. Se suman a su vez un sistema de fiscalización permanente, y digamos que la suma de estas 3 grandes áreas es las que generarán las acciones para lograr estos 4 objetivos. Reitero, la prevención, detección, sanción en esas 2 vertientes, tanto administrativa como penal, y la fiscalización y control de los recursos de manera permanente. Claro. En este sentido, lo que comentaba del comité coordinador, el comité coordinador lo componen 7 instancias, que básicamente son las mismas tanto a nivel federal como local. Es el titular de la Auditoría Superior de la Federación, en algunos estados es órgano superior de la superior de fiscalización, el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales, el federal y el correlativo en los estados, las fiscalías anticorrupción, la que está al interior de la Fiscalía General de la República, y cada una de las cuales se han generado en los estados. Haré un apartado especial para hablar de ellas en concreto, porque no son las mismas realidades, no es la misma composición, y muchas de ellas tienen naturalezas distintas, pero básicamente se enfocan a investigar y perseguir delitos por hechos de corrupción. Claro. Se suman las secretarías de la Contraloría de los estados, a nivel federal es Secretaría de la Función Pública, así también se llama en algunos otros estados. Se suma también el Consejo de la Judicatura, a nivel federal y a nivel local, los consejos de la Judicatura de los estados, y finalmente los tribunales, el Tribunal de Justicia Administrativa. Y estos 6 entes, digamos, que representan a una autoridad, se les agrega lo que sería el Comité de Participación Ciudadana. Hay un Comité Nacional de Participación Ciudadana en el ámbito federal para ese sistema nacional, y un comité de participación en cada uno de los estados, y normalmente se compone por 5 integrantes, uno de ellos lo preside y es el que forma parte de ese comité coordinador del sistema de combate a la corrupción. Derivado de esto, y teniendo en cuenta esas 4 vertientes, la prevención, la detección, la sanción y finalmente el control y fiscalización permanente de los recursos, cada uno de ellos esboza una actividad distinta, pero al final bajo ese gran objetivo. Y lo pongo de ejemplo: ¿quiénes se encargarían en el rubro de la prevención de manera directa, de la prevención de hechos o de situaciones de corrupción? Pues obviamente el Comité de Participación Ciudadana, el Instituto de Transparencia o los institutos de transparencia. ¿Quiénes se encargarían, por ejemplo, de la detección en el ámbito administrativo de faltas administrativas o hechos de corrupción? Puede ser las Contralorías o Secretarías de la Función Pública, el propio órgano superior de fiscalización. En el caso de la detección y sanción por hechos de corrupción en el ámbito penal, lógicamente las fiscalías anticorrupción. Y en el tema de las sanciones, en el ámbito administrativo, tanto las Contralorías o Secretarías de la Función Pública como las auditorías superiores o órganos superiores de fiscalización, tanto en los estados y la federal, si son faltas graves, si son faltas no graves, ellos mismos generan la sanción. Si son faltas graves, se trasladan al Tribunal de Justicia Administrativa.
¿Dónde se contienen este tipo de conductas? En la Ley General de Responsabilidades, en la Ley de Responsabilidades Públicas. Y en el tema penal, pues obviamente las fiscalías anticorrupción son las que investigan, ellas son quienes judicializan, ejercen la acción penal, y es el Tribunal de Justicia o el Poder Judicial Federal en el ámbito penal quienes estarían resolviendo y generando las sanciones correspondientes. Esto, digamos que es a grandes rasgos lo que sería el Sistema Nacional Anticorrupción, las distintas vertientes, y lo que faltaría sería el Sistema Permanente de Control y Fiscalización de los Recursos, que ese es un subsistema y que a su vez lo componen las Secretarías de la Función Pública o Contralorías de los Estados, así como la federal. Se le suman las auditorías superiores de la Federación y las auditorías superiores de los estados o órganos superiores de fiscalización de los estados, y entre todas ellas generan ese Sistema Nacional de Fiscalización, que sería el control permanente de los recursos públicos. Viendo todo este entramado, la función que le corresponde a la Fiscalía Anticorrupción es la parte de detección, investigación y persecución de hechos de corrupción que sean relevantes en el ámbito penal para, en su oportunidad, judicializar esas investigaciones, pedir que se proceda en esos delitos y finalmente que se emita una sentencia condenatoria. En el caso de nosotros, los delitos están estipulados, descritos en los códigos penales de los estados, a su vez estarían en el Código Penal Federal. Claro. En algunas fiscalías anticorrupción también se conocen algunos otros delitos que no están contenidos en ese título nominado delitos por hechos de corrupción, como lo pudiera ser operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de activos, etcétera. Y hay un tema que de origen no se estableció de manera visual o expresa en este sistema, que es la recuperación de activos, pero básicamente me parece que para mí una de las acciones más contundentes es generar ese regreso de los recursos desviados a su objeto original a través de las acciones de extinción de dominio. Me parece que este sería un panorama general de lo que implica el sistema y la función a grandes rasgos de las fiscalías anticorrupción. Gracias, doctor. Jorge, ¿cómo llega el sistema acusatorio con el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿A tiempo? ¿En congruencia? ¿Qué opinión te merece? Mira, la realidad es que considero, y no solo por el tema de investigar y perseguir este tipo de delitos, sino delitos en general, el sistema acusatorio, distinto de lo que muchos piensan, plantea muchas herramientas e instrumentos para una mejor persecución e investigación de este tipo de delitos. Y por otro lado, también plantea mayor certeza y legitimidad de lo que se sucede y de las sentencias a las que se arriba al ser audiencias públicas y orales. ¿Cuál es la situación actual? Una de las áreas de oportunidad o de los grandes retos que seguimos teniendo es que a más de ya 13 años de que en algunos estados del país se implementó el sistema penal acusatorio, la realidad es que no se ha consolidado el mismo y todavía tenemos muchos retos. Se hablan incluso al día de hoy todavía de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que no existe al día de hoy una evaluación puntual que fuera la que denotara cuáles son las áreas que se tienen que ajustar y que si esos ajustes en su primer nivel tendrían que ser a través de modificaciones normativas. Yo soy un convencido que al día de hoy lograr la consolidación del sistema penal acusatorio pasa, antes de generar modificaciones a nivel normativo en la Constitución o en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de la profesionalización puntual de sus operadores. Y al estar todavía en ese trayecto, arriba lo que es el sistema anticorrupción, y que si bien podemos aprovechar esa inercia que tiene los instrumentos que te puede proveer el propio sistema penal acusatorio de la investigación, o la legitimidad que se puede brindar a través de conocer por qué se sentencia a una persona, por qué se le emite, se le dicta una condena o se le exige que regrese tal o cual
recurso, me parece que vamos en muy buen camino. Sin embargo, no podemos estar satisfechos, tenemos que lograr la consolidación del procedimiento penal y por otro lado también consolidar ese combate a la corrupción. Al día de hoy existen muchas críticas en torno a si es necesario o no tener un comité de participación ciudadana. Los órganos autónomos con el inicio de esta administración federal han estado en el candelero respecto a su necesidad de proseguir o no. El propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Federal. Y en ese sentido, nosotros, quienes conformamos este sistema anticorrupción, tenemos con los elementos que al día de hoy se nos brinda en cualquiera de las normatividades que nos rigen, en este caso en el ámbito penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, buscar los cómo sí de lograr esos objetivos que ya lo dije. Me parece que en la medida que las fiscalías anticorrupción investiguen y persigan estos delitos y generen sentencias condenatorias y se recuperen los activos desviados, darán cuenta de su necesidad y el porqué de su existencia. Sí, sobre todo generar confianza en la sociedad y en la población. Ahora, una pregunta, hablando de la confianza, la independencia del fiscal anticorrupción del Ejecutivo y la independencia con el fiscal general. Es un tema que como abogados podemos saberlo, pero yo creo que al público le interesaría saber, porque la historia nos lleva al hecho de que donde manda capitán no gobierna marinero y que aparentemente todo mundo le debe una dependencia a quien lo nombra. ¿Qué tan independiente, al menos en Oaxaca en específico, aclaro, al menos quiero hablar estamos hablando de Oaxaca, la independencia con el Ejecutivo y con el fiscal general? Mira, voy a iniciar hablando de lo que es la autonomía como tal, claro. Y que de arranque yo digo que la autonomía per se no es la panacea para generar esta independencia, valga la redundancia, esta autonomía deseada para poder asumir la responsabilidad de las decisiones que se toman. Claro. Sin embargo, como está estipulado y se generó el sistema anticorrupción, en donde quien es el que representa la parte de investigación y persecución penal en esta materia, el fiscal anticorrupción, me parece que al menos de arranque sí se tiene que tener una autonomía puntual, tanto presupuestal como de decisión al interior de estas áreas. A nivel nacional, y como lo dije hace un rato, existen diversas realidades de los que son las fiscalías anticorrupción, desde aquellas que al día de hoy tienen una subordinación jerárquica directa con el fiscal general, llamemos, por ejemplo, el estado de Sinaloa, algunas otras que son totalmente autónomas, es decir, hay una fiscalía general para conocer e investigar todos los delitos, menos aquellos relacionados por hechos de corrupción que están en un órgano autónomo distinto, es decir, una fiscalía anticorrupción como un órgano autónomo del Ejecutivo y como un órgano autónomo distinto a la Fiscalía General. Es más, son órganos constitucionales autónomos en estos estados. Estamos hablando de Campeche, estamos hablando de Chihuahua. Hay otras realidades como lo es Nuevo León o, por ejemplo, Oaxaca, donde dentro de una sola institución llamada Fiscalía General existen diversos tramos de responsabilidad. Fiscal General para aquellos delitos distintos a los relacionados con hechos de corrupción o competencia de la anticorrupción, y aparte con otro tramo de responsabilidad, pero sin subordinación jerárquica, una fiscalía anticorrupción. En el caso de Oaxaca, tuve la fortuna y el honor de ser nombrado fiscal anticorrupción. El día de ayer cumplí 3 años, el 9 de junio del 2017. Fue un proceso público en donde hubo una convocatoria por parte del Congreso del Estado. Se hizo un filtro de los perfiles para después mandar una lista al Ejecutivo del Estado. El Ejecutivo tiene cierta injerencia en cuanto a proponer una terna, y esa terna compareció, yo era parte de esa terna, comparecimos al Congreso del Estado de Oaxaca, y el Pleno del Congreso fue de entre los 3 quien eligió a uno por mayoría. En este caso es la designación que se me da a mí. También hay distintas designaciones en los estados, algunos es a propuesta del fiscal general, en algunos a propuesta del gobernador, en otros se nombra ya sea por el gobernador o por el fiscal general y simplemente pasa a aprobación o ratificación del Congreso. Me parece, y vuelvo a ser muy reiterativo en esto, y es parte de lo que los fiscales anticorrupción del país, en una asociación que tenemos que se llama Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, estamos trabajando en lograr la autonomía total de estas fiscalías.
En el caso mío tenemos, ya lo dije, una autonomía administrativa, técnica de gestión y decisión, y que esto genera, más allá de plantear esa discusión de la subordinación jerárquica, yo lo veo como una mayor responsabilidad de las decisiones que yo tomo. Al final, si por ejemplo un fiscal está subordinado al fiscal general, una anticorrupción, él puede decir que las decisiones que toman pasan más por arriba que por lo que él le toca hacer. En cambio, acá estamos en la palestra, en la vitrina, quienes tenemos esa autonomía y somos los que tenemos que dar y rendir cuentas a la sociedad. Incluso en el caso de su servidor, tengo que presentar informe y comparecer al Congreso anualmente. Me queda muy claro. Ahora también, el tema de los delitos de corrupción se convierten en prisión preventiva oficiosa, lo que genera en ocasiones el clásico disgusto de la presunción de inocencia, la clásica discusión digo, hay asuntos muy claros, hay asuntos donde hay transferencias de dinero del Estado, del erario, a particulares que son servidores públicos, y hay cosas muy, muy claras. El alcance que el público nos pregunta, quisiera saber, va desde la policía municipal que recorre las calles hasta un servidor público de nivel alto, abarcan absolutamente todo el cúmulo o todos los nombramientos que como servidores públicos se entiendan en el estado de Oaxaca? Sí, mira, y no solo es a nivel estado de Oaxaca, sino en la mayoría de las entidades del país y a nivel federal. Sí, claro. Me parece, y es algo que puntualicé al inicio, que creo que debemos todavía trascender y trabajar en qué queremos investigar de cara a esa especialización de combate a la corrupción. Hay muchos delitos contenidos al interior de ese título llamado delitos por hechos de corrupción que desde mi perspectiva no generan esa especialización requerida, es decir, no van por esa ruta del dinero, no van por ese desvío de recursos. Y te pongo un ejemplo. Aquellos abusos de autoridad que si bien esa detención ilegal puede ser un hecho de corrupción a grandes rasgos, no es lo que necesariamente querríamos que investigara un área especializada. En el estado de Oaxaca, que además aglutina al 25% de los municipios del país, tenemos 570, más de 420 de usos y costumbres, más de la mitad de los casos radicados en mi fiscalía tienen que ver con autoridades municipales y la gran mayoría tiene que ver con abusos por temas relacionados con usos y costumbres. En asamblea popular instruye el presidente municipal, por ejemplo, que tal o cual familia Arnaud Artequio sea sacada de la comunidad y no se le deja entrar y eventualmente se generan daños a su propiedad. Claro. Es un delito, se debe de investigar, pero me parece que no tendría que ser tema de esa especialización que está dentro de una fiscalía anticorrupción. Tal vez dejarla para que las fiscalías generales lo investigaran y que las anticorrupción se enfocaran más a los enriquecimientos ilícitos, a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, a los peculados, a ese desvío de recursos. Por otro lado, este tipo de delitos también requiere una especialización mucho más avanzada de lo que implica cualquier otro delito que las fiscalías generales conocen. Claro. Sin demeritar un homicidio, un secuestro, que son de altísimo impacto, hay que reconocer que este tipo de delitos requieren un mayor análisis o un mayor tiempo de estudio. En un homicidio o un secuestro tienes prueba que eventualmente es tangible, unos testigos, una pericial en materia de criminalística y tal vez el objeto del delito, el arma, el cuchillo, la pistola y una pericial sobre este. En el caso de los delitos por hechos de corrupción, hablemos de un peculado, de un ejercicio ilícito, de un enriquecimiento ilícito, el simple hecho de revisar un contrato de obra que contenga, por ejemplo, 10 estimaciones y la documentación soporte, simplemente para conocer no si es o no delito, sino existió una irregularidad, pues nos puede tomar 6, 7 meses, ¿no? Son alteros de documentos. Y por otra parte, la litigación en juicio es diversa porque a diferencia de interrogar a un testigo que de manera directa presenció los hechos, acá tienes que hacer uso de expertos en materia forense, de auditoría, en materia fiscal, en materia financiera, en materia bancaria, y el desahogo de este tipo de documentales también en juicio representa otro reto. Dicho esto, dicho estas situaciones, y además
la gran mayoría de estos delitos son normas en blanco porque el supuesto de hecho no se contiene ahí mismo, como puede ser un homicidio o un secuestro, sino te remiten al indebidamente que tienes que analizar en la ley de adquisiciones, en la ley de obra pública, en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que no propiamente están en el ámbito común de la materia procesal o sustantiva penal. Ya sea criminalística, criminología, sino son aspectos tal vez, no decir innovadores, pero son distintos a ese sector penal que históricamente se enfocaba un ministerio público. Conociendo esto, y antes nada más para contestar, porque me fui de lleno, perdón. No, claro, adelante, al contrario, es un programa, doctor, claro. Ajá. El tema de la prisión preventiva oficiosa me parece también algo que vale la pena analizar. De arranque, no todos los delitos por hechos de corrupción disponen la prisión preventiva oficiosa, derivado incluso de la reforma constitucional, donde involucró el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo y me parece que algún otro. A nivel constitucional está, sin embargo, no se han hecho las modificaciones al Código Nacional, y si bien en algunos estados el Ministerio Público ha pedido que en esos delitos de oficio lo impongan, me parece que por ahí habría algunos elementos de la defensa para poder oponerse a la prisión preventiva oficiosa. Ahora, esto no quita que si no es delito del catálogo oficioso, se pueda solicitar prisión preventiva. En el caso de Oaxaca, al inicio de mi gestión, tuvimos a 3 exsecretarios de la administración anterior con prisión preventiva justificada por delitos de peculado y tráfico de concesiones. Básicamente se acreditó la doble excepcionalidad en el riesgo de sustracción que representaba. Pero me tocó estar el año pasado justamente en las discusiones de un parlamento abierto que generó el Congreso de la Unión, en donde fue el preámbulo justamente de incorporar a la Constitución como delitos de prisión preventiva algunos de los contenidos por hechos de corrupción, y que al día de hoy mi perspectiva no es que esté en contra de la prisión preventiva, debe de estar cuando sea justificada y necesaria, pero particularmente en delitos por hechos de corrupción, la situación que en automático por un delito de estos el juez imponga la prisión preventiva oficiosa, me parece que en ocasión te juega en contra, porque inconscientemente los jueces en este tipo de delitos que saben que va a haber aparejado una prisión preventiva en automático, suben el estándar de la vinculación a proceso. Y si regresamos a lo que dije al inicio, donde si de por sí es complicado analizar e investigar, lejos de generar este tipo de reformas, mayor incidencia de que los ministerios públicos estemos llevando estos tipos de asuntos ante el juez, ahora vamos a requerir tal vez llevar los asuntos mucho más maduros de lo que sería en un estadio normal procesal, donde además tienes una etapa complementaria de investigación y no requeriría la certeza pues, casi absoluta, pero estamos de acuerdo que si el juez sabe que en automático va a haber una prisión preventiva oficiosa, el estándar, aunque no lo dice el código y no es un tema legal, tiende a subir. Sí. Adelante, Gaby, sí. Doctor Iruegas, tenemos que partir de que la carga de la prueba la sigue teniendo la Fiscalía, es un precepto constitucional, no es nada innovador. Sin embargo, cuando existe una investigación en contra de un servidor público de tipo administrativa, pareciera que se invierte. Ante esto la Corte ya se ha pronunciado y se ha manifestado en que se debe de privilegiar el principio de presunción de inocencia en todas aquellas investigaciones administrativas contra servidores públicos. En este sentido, ¿cómo les llegan a ustedes las investigaciones para que a partir de las actuaciones administrativas ustedes hagan su persecución penal? Mira, de entrada, y qué bueno que haces esta acotación, ha habido mucha desinformación en torno a cuándo pasa un tema del ámbito administrativo al penal, si eso puede ser sustento del tema penal, y de entrada te digo, corren en cuerdas paralelas, son independientes el proceso administrativo y el proceso penal. Todavía no llegamos a lo que algunos otros países como España tienen, que para poder proceder penalmente tienen que agotar el procedimiento administrativo
Y sí, y solo si la conclusión tiene que ver con un hecho doloso administrativo, trasciende al ámbito penal. Si fuera por negligencia o esa irregularidad de manera dolosa, no trascendería al ámbito penal. En México no lo tenemos y por tanto no tenemos que agotar ese requisito, llamémoslo de procedibilidad, para poder iniciar en el ámbito penal. Es independiente, es paralelo e incluso me ha tocado diversas audiencias en donde colegas defensores hacen alusión a reglas probatorias administrativas que obviamente no aplican en lo que sería la valoración de un juez de control bajo las reglas del Código de Procedimientos Penales, que tiene que ver con la parte de la ilicitud, la parte de la sana crítica, la valoración, etcétera. Ahora, efectivamente la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público y se tiene que privilegiar la presunción de inocencia, pero curiosamente es mucho más intrusivo el procedimiento administrativo, o al menos, no que observe menos, pero tal vez en un estándar más laxo lo que sería el principio de presunción de inocencia. Incluso muchos lo llaman el derecho administrativo sancionador, diverso a lo que sería la parte del procedimiento penal y la presunción de inocencia como pilar medular del procedimiento en esta materia. ¿A qué quiero llegar con esto? Nosotros podemos iniciar investigaciones, ya sea a partir de una denuncia que de manera expresa presente una Contraloría o una Auditoría Superior, o directamente del conocimiento de un posible desvío de recursos, de un posible delito por hecho de corrupción que lo presenta cualquier ciudadano. Incluso no requerimos el carácter específico de que sea el contralor, el titular del órgano interno, el jurídico de alguna dependencia o de algún municipio. Sí, para la parte administrativa y tendrán sus reglas, pero para la parte penal no. El Código Nacional de Procedimientos Penales no dispone ningún requisito de procedibilidad en la materia, cosa que anteriormente, bajo el sistema tradicional escrito, algunos códigos penales de los estados requerían agotar algún procedimiento al interior del tribunal, en los órganos internos, para poder proceder penalmente. Al día de hoy, el Código Nacional no lo mandata. Eso sí, obviamente a nosotros como Fiscalías Anticorrupción nos allanan muchísimo el camino que la denuncia proceda de una Contraloría o de una auditoría, porque ya lleva la mayor carga probatoria a partir de la documentación soporte que analizaron y de las posibles conclusiones que ellos, como expertos en materia de auditoría forense respecto de áreas, como lo dije, poco conocidas o poco estudiadas en algunas ocasiones en el ámbito penal, nos dan mayor luz y nos acortan los tiempos. Ellos ya definen las irregularidades o las ilicitudes o las acciones indebidas que contrastan con la violación a una norma tal vez de obra, de adquisiciones, de presupuesto. En conclusión, nosotros no tenemos que esperar a que se agote ese procedimiento. Incluso ellos en el trayecto y antes de agotar el procedimiento administrativo pueden darnos vista para que de manera paralela estemos investigando. Incluso ha pasado que nosotros, en auxilio de las fiscalías, la propia Contraloría o los órganos de fiscalización se convierten en nuestros peritos y caminamos en ese sentido. Muy bien. De hecho, tomando aquí los comentarios que nos hacen, nos escribe Emanuel Medina de Nayarit, y creo que con esto queda contestado, pero si quieres hacer alguna mención adicional, adelante, doctor. Dice, ¿qué papel juegan los órganos internos de control de las secretarías de las Contralorías estatales en el combate a la corrupción para las funciones que ejerce la Fiscalía Anticorrupción? Bueno, nada más para acotar. Sí. Las secretarías de la función pública, tanto la federal o las locales, que en algunos casos se llaman secretarías de las Contralorías, digamos que son los órganos internos del Poder Ejecutivo, ¿no? Es el órgano interno del Poder Ejecutivo y se enfocan a servidores públicos federales o estatales en el ámbito ejecutivo. En teoría, las entidades municipales, los municipios del país, que en el país tenemos más de 2.500, deberían tener una Contraloría municipal. No todos la tienen y ellos se encargarían de esa revisión al interior de los funcionarios o las acciones en el manejo de los recursos en el ámbito administrativo. Y aparte están las auditorías superiores de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación y las propias en los estados. Ellos se encargan no solo del Ejecutivo o del municipio, sino ellos tienen esa competencia
en el caso de las de los estados, en todas las entidades que converjan en el estado, tanto estatales como municipales, y a su vez la Auditoría Superior de la Federación, cualquier entidad que maneje recurso federal puede ser auditada. Y aparte tenemos los órganos constitucionales autónomos, fiscalías generales, comisiones de derechos humanos, institutos de transparencia que tienen su propio órgano interno. Entonces, todos ellos son quienes cumplen esa función de revisión del actuar del funcionario en cada una de sus facetas o de sus competencias y el manejo de los recursos. Y ellos, como se los dije, lo que hacen es esa función de primera mano administrativa. Generan auditorías y si de la auditoría hay irregularidades, pueden pasar a la etapa del procedimiento administrativo de responsabilidad. Si son faltas no graves, ellos mismos sancionan. Si son faltas graves, al Tribunal de Justicia Administrativa. Sin embargo, si en ese trayecto o concluyendo el procedimiento administrativo consideran que se cometió algún delito, nos dan vista a las fiscalías anticorrupción, quienes estamos encargados de investigar y perseguir este tipo de delitos. Es muy claro. Doctor, ¿qué tanto están ustedes haciendo uso en el ámbito penal de la mediación, conciliación de acuerdos en un momento determinado con los servidores que aparentemente, obviamente, y digo aparentemente porque antes de las etapas procesales que nos marca el Código Nacional, que es la audiencia intermedia, autoapertura, se puede llegar a un convenio? Ahora, ¿qué tanto en lo particular en su gestión hace uso o pretende o toma la iniciativa de hacer uso de la mediación, conciliación, de esa negociación, de que se devuelvan los recursos en su caso y buscar algún beneficio? Mira, de entrada te digo que el Código Nacional de Procedimientos Penales es muy cerrado en la parte de generar mayores beneficios en este tipo de situaciones. Claro. ¿A qué me refiero con ello? Me parece que más allá de que una persona que desvió recurso público pueda llegar a estar en la cárcel, lo que quiere la ciudadanía y uno mismo es que el dinero se regrese. De nada sirve tener una persona en la cárcel o eventualmente que se le dicte una sentencia condenatoria si el recurso nunca se regresó a donde debía y fue desviado o aprovechado por esta persona. Entonces, ese es un gran reto que tenemos. Lamentablemente tenemos una camisa de fuerza porque el Código Nacional solo nos permite los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional, el procedimiento abreviado. Y si bien por ahí tenemos el criterio de oportunidad, no necesariamente establece esa devolución del recurso porque habla más de dotar o proporcionar información. Dicho esto, me parece que debíamos ampliar ese panorama. Esa sí para mí sería una de las modificaciones importantes para tener mayor eficacia en el combate a la corrupción, sobre todo en la recuperación de activos. Y por otra parte, a sumar algunas figuras como existen en algunos otros países, en Sudamérica o en Italia, en Estados Unidos también, que tiene que ver con el derecho premial o la delación penal, ¿no? Lo tenemos como criterio de oportunidad, reitero, pero no propiamente se establece esa delación, ya sea para regresar recursos, para dar esa información y dar algunos otros beneficios. En el caso particular, no tenemos, digamos, mucho margen de maniobra, pero me parece que es algo de lo que al menos en Oaxaca se ha incentivado. Nos interesa más que se regrese el dinero que tener una persona en prisión. Sin embargo, por ejemplo, los acuerdos probatorios respecto a su procedencia no necesariamente hay debate, no hay un supuesto específico que hable de delitos por hechos de corrupción. En algunos casos se piensa incluso que no proceden y está sobre el tema de delitos patrimoniales sin violencia. Entonces, claro, ahí está la situación de que si delito patrimonial sin violencia lo es el peculado, tal vez en un peculado pudiera haber un acuerdo reparatorio. Pocas veces se puede dar en la suspensión condicional, sobre todo por el tema de la pena que tiene que ver con la medida aritmética. Y la realidad, y eso yo lo he visto en quienes nos ha tocado procesar, pocos quieren llegar al procedimiento abreviado, que en este caso pues obviamente no hay muchos incentivos más que la reducción de la pena, pero todavía no es un área que sea prolija. Sí, claro. Y por otro lado tenemos finalmente la acción en paralelo de extinción de dominio, que también el año pasado se generó una reforma para tener una ley nacional
pero que estamos en ciernes y todavía no se están ejercitando o ejecutando las acciones que fueran tal vez más constantes para obtener ese recurso. Sí, A todavía, manera de conclusión, no, sí, perdón, dime. digo, todavía existe una figura inquisidora en ciertos parámetros. Gaby, hay una pregunta que nos hacen, si quieres hacer al doctor. Quiero, un comentario que hace el maestro Miguel Ángel Hernández de Alba, saludos. En mi opinión, se duplica la función entre órganos internos de control y la Fiscalía Anticorrupción. No necesita la sociedad dos órganos, sino se necesita eficiencia para reducir la incidencia de la corrupción. Creo que de hecho hay violación a los derechos humanos, hay un bis in idem. ¿Qué opinión me podrían aportar? A ver, no es que se duplique, los órganos internos de control, reitero, no investigan y persiguen delitos. Ellos analizan, básicamente revisan procedimientos administrativos y eventualmente si hay irregularidades del servidor o del manejo de los recursos, darían pie a un procedimiento administrativo. Y al final ellos, si fueran faltas no graves, emitirían una sanción en el ámbito administrativo y si no, derivarían al Tribunal de Justicia Administrativa. No es que dupliquen, las fiscalías anticorrupción cumplen una función distinta que tiene que ver con la investigación y persecución de delitos. Ahora, hay puntos de convergencia porque la información que se contiene en esos órganos de control, internos de control puede ser la materia prima de la Fiscalía Anticorrupción para poder sustentar una investigación en juicio. Que es importante hacer alusión aquí, y eso es creo que algo que advierte el doctor, en el sentido de que todavía estamos transitando de lo que yo les dije puede ser el ideal como sucede en España, donde llegara solo al ámbito penal aquellas irregularidades dolosas, no tanto por negligencia o por culpa, derivado de esa revisión a nivel administrativo y de la cual se emitiera una conclusión. Al día de hoy, la verdad es que yo no puedo excepcionar la acción penal porque, como lo dije, no solo no hay un requisito de procedibilidad para agotar el ámbito administrativo antes de iniciar el ámbito penal, sino que al día de hoy tampoco hay criterios vinculantes en torno a que si ya se emitió una sanción en el ámbito administrativo, eso, reitero, excepcione la acción penal en esta materia. Entonces, yo tengo que proseguir mientras no exista una disposición en contrario. Sí me parece que tendríamos que trabajar en ese sentido, porque al final, si ustedes ven la Ley General de Responsabilidades y el espejo que podría ser el Código Penal respecto a delitos por hechos de corrupción, se contiene el tipo administrativo de peculado y también el tipo penal de peculado. Y creo que ahí sí, pues está generando o duplicando cierta función, cuando en el caso mío, si verdaderamente se dio un desvío de recursos, no tendría que quedar solo en el ámbito administrativo. Me parece que trascendería al ámbito penal y si la persona llegara a comprobarse que participó y lo cometió de manera directa, pues emitirse más allá de una sanción administrativa o una inhabilitación, una sanción de índole penal y la correspondiente reparación del daño o la acción de extinción de dominio. Pues queda claro. Y un saludo a nuestro querido amigo el doctor Miguel Ángel Hernández del Alba. Ahora bien, ¿qué concluiríamos, doctor Emilio Iruéngas? ¿Qué falta? ¿Qué va caminando? ¿Qué plan tiene el doctor Jorge Emilio Iruéngas Álvarez para Oaxaca? En lo personal, obviamente, digo, es una cuestión personal, pero vamos, al final de cuentas, ¿qué esperamos la ciudad de Oaxaca? ¿Qué sigue? ¿Qué concluiríamos en esta entrevista? En términos generales, esperamos todos quienes participamos en el sistema anticorrupción que se consolide, que se entienda cuáles son las funciones de cada uno de los integrantes de que tan eficaz sea la acción de una Contraloría como un órgano de fiscalización, como un instituto de transparencia, para todos converger desde el ámbito preventivo de detección y de sanción en lograr que en el país se tengan mejores servidores públicos, servidores públicos profesionales y un correcto manejo del recurso público. Ese es, digamos, el gran objetivo y ojalá con prontitud lo logremos. Ahora, ¿qué necesitamos? En el ámbito penal, me parece que homologar las estructuras y autonomías de las fiscalías anticorrupción, buscar también homologar los tipos penales en las entidades y a nivel federal y buscar la especialización de estas fiscalías para que conozcan solo de aquellos delitos que tengan que ver el desvío o el incorrecto manejo del recurso público y no tanto cualquier otro delito que no entre
en esta relatividad, más allá de que sea cometido por un servidor público. El romper los monopolios que a nivel federal se tienen en cuanto al resguardo de información financiera, fiscal y bancaria, si bien están los instrumentos y los canales, no lo tenemos, digamos, en tiempo real para poder caminar. Y delitos como enriquecimiento ilícito o el propio lavado de dinero son la cereza en el pastel del por qué se desvía el recurso en un estado o en un país. Ese, digamos, es los retos que tenemos a nivel nacional. En el tema de Oaxaca, fui electo por 7 años, refrendamos el compromiso con los oaxaqueños. Yo inicié con una Fiscalía Anticorrupción que, si bien tenía un titular nombrado por el Congreso, no se hizo una modificación normativa en su momento para tener una Fiscalía Autónoma. El 9 de junio de hace 3 años yo recibo una área justamente de servidores públicos que solo tenía el mote de Fiscalía Anticorrupción, claro, pero no tenía la autonomía, la especialización y el personal requerido. A 3 años, que ha sido, la verdad, cuesta arriba, al día de hoy puedo decir que al menos en el ámbito normativo logramos ya la autonomía total. Hemos sido, eso sí, siempre responsables de nuestras decisiones y estamos en un proceso de consolidación. Este año ya estamos por lograr un presupuesto propio y a partir de ahí tener el mínimo necesario para poder definir de manera correcta una política de persecución penal en materia de corrupción y lograr más allá, y eso siempre lo voy a decir, de tener personas en la cárcel o buscar sentencias condenatorias, lograr que ese recurso desviado pueda regresar hacia su origen que en un principio tenía la razón de ser del mismo. Definitivamente, la verdad es que le agradecemos muchísimo el tiempo, sabemos que usted es una persona muy ocupada. Nos dejaron números telefónicos de la Fiscalía Anticorrupción, 951-501-6900, extensión 21452, aclaramos, del estado de Oaxaca, para que sí, en su caso la gente pueda tener acceso para efecto de denuncias, etcétera. Y nos comenta Jesús Galán, antes de retirarnos, que bueno, le agradece la exposición sobre la celebración de acuerdos reparatorios y que se pudiera otorgar el perdón por las instituciones. Y obviamente tiene, bueno, muchas personas siguiéndolo. Reitero el agradecimiento de parte del Instituto Mexicano para la Justicia, de Zona Abierta. Y Gaby, ¿alguna? Doctor Jorge Emilio Iruegas, ha sido un gran gusto tenerlo aquí en estos micrófonos, compartiéndonos qué es lo que está pasando con el sistema anticorrupción, cómo impacta en el sistema penal de justicia acusatorio y qué es lo que está pasando en Oaxaca. Estas expectativas las vemos con buenos ojos, como una realidad, como algo viable, y pues le agradecemos esta oportunidad de poderlo haber escuchado. Muchas gracias, doctor Iruegas. Muchísimas gracias, maestra Gaby, muchísimas gracias, maestro Francisco, al IMYUS, a Radio Zona Abierta, y pues sobre todo a quienes estuvieron esta hora escuchándonos. Ojalá sumen y difundan esta información, que cuestionen y critiquen, y sobre todo hay que denunciar cualquier acto de corrupción. Muchas veces en redes abiertas, en redes informativas se desnudan este tipo de actos, pero no llegan a la instancia correcta. Y más allá de que tengamos o no las herramientas al día de hoy, me refiero manos para avanzar, lo cierto es que teniendo ya la investigación en una Fiscalía Anticorrupción, un Ministerio Público tendrá o que llevarla ante un juez o determinar que no procede. Y en ese sentido, en ambos casos se tiene que investigar, y eso es lo que podría de a poco generar ese cambio de cultura en nuestro país para reducir la impunidad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Gaby. Gracias, maestro. Reiteramos gracias. El agradecimiento a todos y gracias por su atención en estos programas especiales que nuestra querida amiga Gabriela nos hace el honor de compartir con nosotros. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos a las 7 de la noche en el siguiente programa de Zona Abierta. Muy buenas tardes, excelente día. Saludos, hasta gracias. Luego. Gracias.